Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, a esta segunda parte en la que vamos a hacer el montaje paso a paso, un montaje detallado de esta placa base y de este gabinete mini ITX de tamaño reducido, este que estáis viendo en pantalla, que ya vimos en el primer capítulo, la guía de compra y los pros y los contras que tenían este tipo de montajes. Así que hoy lo que vamos a hacer es hacer el montaje detallado. Bueno, ahí estáis viendo la placa base Ergin, lleva un procesador de ordenador portátil, un i5 11500H, la refrigeración líquida que vamos a utilizar, esta fuente de alimentación de 850 vatios, el almacenamiento, bueno, eso es un ejemplo de almacenamiento, yo realmente voy a utilizar el Keystone. Pero bueno, si queréis un almacenamiento económico, ese es bastante económico. Las Keystone Fury de 32 GB. Y bueno, y si tenemos tiempo, o si no lo dejamos para otro capítulo, el montaje de este a luz RGB, ARGB. Siguiendo el hilo argumental que hablábamos en el primer capítulo, el por qué nos habíamos decidido por esta placa base Ergin, yo creo que llegamos a la conclusión, o yo llegué a la conclusión, que por 164 euros más otros 9 de aduanas serían 173 euros. Yo no había encontrado nada en ninguna plataforma de venta online algo más económico, es decir, alguien que por 6 núcleos, 12 hilos nos den algo más barato, quitando los Xeon evidentemente. Así que nada, por eso yo me había decantado por esta placa base. Ya vimos en el primer capítulo otras alternativas también válidas, pero claro, más caras. Bueno, yo no entiendo muy bien el tema de la batería, siempre andan diciendo que no se puede enviar con batería y fijaros, ahí me viene una pegatina con la batería debajo. No lo sé, es una curiosidad más. Y bueno, por lo que hablábamos, habíamos visto otras placas base también mini ITX, otros chasis, fuentes de alimentación, bueno, lo tenéis ahí en el primer capítulo. ¿Por qué nos habíamos decidido? Es una placa base que en principio los días que la llevo usando no ha dado ningún tipo de problema. Tuve ese inconveniente con el cable que estáis viendo ahí en pantalla, que se me quemó, y yo creo que fue porque hice corto con el otro extremo del cable, donde están los pines de los ventiladores. Yo creo que hizo corto para ahí en alguna parte metálica y se fundió. Bueno, ahí veis el chip de la BIOS. Si acaso el disipador ese que tiene el chipset no está muy bien ubicado, ahí justo encima del M.2, que le genera mucho calor. Bueno, pues entrando ya en materia, lo primero que tenemos que saber es dónde están los conectores que vamos a poner, sobre todo los conectores internos. Podemos ayudarnos de la información que tienen en la página web de Ergin, pero claro, luego vienen los botones de encendido y reset, pues no vienen. No entiendo muy bien el porqué. Bueno, otra curiosidad, fijaros, hace bastante tiempo que no veía yo este tipo de conectores, los puertos COM. Otro detalle así raro, podemos ver ahí SVGA, que bueno, hace bastante ya que no se utilizan. Si es verdad que está bien esos HDMI, los puertos DisplayPort, se echan falta algún puerto USB azul más, pero bueno, yo creo que es lo suficiente. Ahí veis por detrás un M.2, es todo un acierto poder poner otro M.2, ya que es el futuro, son los M.2, incluso los llegarán a hacer bastante más pequeños y de mayor capacidad. Bueno, ahí veis el LGA 1151. Bueno, vamos a pasar ahora al unboxing review del gabinete, del chasis de tamaño reducido. Ya lo vimos en el primer capítulo, las alternativas que hay, para gustos los colores, habrá gente que le guste, otros que no. No es de las cajas más pequeñas mini ITX que hay, pero tiene lo bueno que tiene, o por eso yo me decidí a comprarla, es porque podemos poner fuentes de alimentación de tamaño normal, las ATX, siempre y cuando no sean modulares, ojo. Así que nos vamos a ahorrar bastante dinero en la fuente de alimentación. El tema de la tarjeta gráfica, también nos entra una tarjeta gráfica de tamaño normal, por así decirlo, siempre que sea de 2 slots de ancha. Bueno, viene con unas instrucciones que también están bastante bien. Lo que hemos comentado, sobre todo las medidas que ya vimos en el primer capítulo, las medidas que tenemos que poner. Bueno, viene para poner discos de 3,5 pulgadas, yo no lo voy a poner, también viene ahí como una especie de zumbador, de speaker, los pitidos que tiene, si le queremos poner cuando arranque la placa base, pero bueno, yo eso no se lo voy a poner. Bueno, lo que os comentaba por el tema de la fuente de alimentación, las dimensiones que tiene que tener, la tarjeta gráfica, los adaptadores que trae para la fuente SFX y las fuentes normales. Muy importante antes de comprar los componentes, saber que nos van a entrar dentro de este chasis.
no comprar las cosas al tuntún, que luego llegamos y no nos entra. Ya lo vimos en el primer capítulo, las fuentes ATX modulares pues se pasan de tamaño de longitud y no funcionan. Bueno, eso luego también lo iremos viendo a lo largo del vídeo. Bueno, pues el segundo paso que hay que hacer una vez que nos hemos o sabemos más o menos cómo van todos los conectores internos, pues es quitar todos los paneles laterales que lleva el chasis para poder trabajar de forma a gusto y que no nos molesten. Bueno, como podéis ver ahí, es bastante sencillo de trabajar, se quitan todos los paneles, ahí vienen los conectores. Es cierto que se le echan falta el botón del reset, no trae botón de reset esta caja PC, pero bueno, cada vez digamos que es menos usado el botón de reset. Ya sabéis que lo mantenemos pulsado el botón de encendido y lo que hace es apagar el ordenador. Bueno, lo que hablaban, yo no he visto el esquema de conexión en la página web de Elgin. Sí es cierto que suele ser un estándar, sobre todo lo que son los botones de encendido, Power LED y HDD LED, pero que les hubiera costado también ponerlos ahí. Bueno, esa es la bandeja de los discos de 3.5 pulgadas que yo no voy a utilizar. Vamos a tener un cierto problema porque nos van a pegar ahí lo que son las tuberías de la refrigeración líquida y yo he decidido quitarlo, pero bueno, lo veremos también a lo largo del vídeo el por qué he decidido quitar eso. Si vosotros vais a utilizar discos de 3,5 pulgadas, pues evidentemente yo recomiendo no quitarlo. Bueno, ahí veis el frontal donde van los conectores. Otra cosa también que iremos viendo pues son el tema de los filtros que lleva, que la verdad yo he terminado quitándoselos porque no dejan pasar muy poco caudal de aire y el filtro quizás esté bien, pero yo creo que es más importante el caudal del aire. Bueno, ahí tiene unas pestañitas para quitar la carcasa esa frontal, que la tenemos que quitar sí o sí, para meter la fuente de alimentación por ahí. Nada, es muy sencillo, simplemente le damos a las pestañas y ya la sacaríamos. Bueno, pues vamos con el siguiente paso, que es montar esta placa, la placa donde van los puertos de entrada y salida. Y nada, vemos más o menos cómo tiene que ir, en la posición que tiene que ir, porque es un rectángulo. Eso siempre suele ir para afuera y nada, hacemos ahí un poquito de presión hasta que la encajamos. Bueno, otra cosa que se me olvidaba comentar es que esta caja PC, este chasis, puede ir en dos posiciones, en horizontal o en vertical, dependiendo de si queremos que nos ocupe más o menos espacio, pues lo ponemos de una forma u otra. Bueno, vamos a empezar ya con el tema de las conexiones internas, los botones de encendido. Ahí podéis ver el esquema que es, donde hay que poner el positivo y el negativo. Ya sabéis que las lucecitas son diodos LED y los diodos LED tienen que ir siempre con su positivo y su negativo. Es un diodo que solo deja pasar la corriente en un sentido. Bueno, pues esto es lo que os comentaba, que faltaba de poner ahí en la placa base o en la página web, este pequeño esquema, pero bueno, en principio son todos iguales. Sí es cierto que suelen venir el más y el menos dibujados, pero bueno, en ese sentido ahí no viene. Bueno, pues ahí podéis ver el ClearCMOS, donde va el speaker y el audio frontal. Viene todo ahí reducido y ahí, pero bueno, no hay ningún tipo de problema. Viene bien escrito, ClearCMOS, F-Audio y el speaker. También podemos ver ahí para poner la Wi-Fi M.2. Bueno, lo que comentaba, como podéis ver ahí el Power LED, son los que están en verde. Y el positivo es el que estoy conectando ahí. El primero que hay, ese es el positivo. Y el otro es el negativo. Por lo que acabamos de comentar, son diodos LED. Y los diodos LED, el positivo tiene que ir con el positivo y el negativo con el negativo. Y ahí vamos a poner también el HDD LED para cuando tenga actividad el disco o el almacenamiento, pues parpadee la luz de actividad. Bueno, ahí vemos dos, uno naranja y otro azul. Pues el naranja o el rojo es el power switch. Ya sabéis que el power switch es simplemente un interruptor. Ahí no hay ni positivo ni negativo. Lo único que hace es, cuando apretamos el botón, es hacer un puente entre esos dos pin. El azul sería para el reset, pero como no tenemos, pues nada. Bueno, el conector de USB bastante sencillo. Como podéis ver, ahí tiene un agujerito que está tapado, pues lo ponemos con el que está tapado. No lo podemos poner en otro sitio porque no haya error. Ahí sería dos USBs. Pues nada, pues lo ponemos ahí, hacemos un poquito de fuerza y ya está. Bueno, si nos fijamos un poquito más arriba, vemos el USB 3.0 y el SysFan. El USB 3.0, pues muy fácil, vemos donde tiene la mosquita, porque solo va en una posición, ojo. Y nada, vemos ahí la mosquita que tiene, pues lo ponemos. Si tenemos que poner a mayores otro ventilador, pues aprovecharíamos ahora
o después que pongamos antes de poner la RAM, porque con la RAM ahí nos va a molestar. Yo lo que voy a hacer es poner un SATA, aunque no lo vaya a utilizar, voy a dejar ya un cable puesto, por si en algún futuro queremos poner un disco SATA, porque queremos hacer algo, mover algún tipo de... Bueno, pues no pasa nada, poner ahí el cable y dejarlo disimulado dentro del gabinete o dentro de la caja del PC. Muy importante ponerlo ahora, porque luego con la memoria RAM y más cables, los cables conectores de alimentación de la placa base, pues va a ser un problema. Bueno, el audio frontal, lo que hablábamos, no lo podemos equivocar con un USB 2.0 porque no nos va a entrar. Pues nada, nos fijamos donde tiene el agujerito o el pin donde está macizo, donde no entra, pues lo ponemos ahí y lo clavamos. Bastante sencillo. Bueno, vamos a hacer ahora el unboxing review así bastante rápido de la refrigeración líquida de 240 y podéis ver el precio, es de lo más económico y así funcional que yo he podido ver. A ver, necesitamos esto para coger lo que es el soporte que está por debajo del choque del procesador para sujetar lo que es el ventilador y lo tenemos que hacer ahora. Es decir, vamos a meter la placa base dentro del PC, dentro del chasis y necesitamos poner esta parte. A ver si la saco ahí en la bolsa, la tenemos que poner, que es justo esta la que tenemos que poner justo debajo, que es del LGA 1150 y 1151, que queremos poner este otro tipo de disipador de radiador y ventilador. Acordaros de la longitud máxima, no puede sobrepasar los 15 centímetros. Bueno, pues aquí estáis viendo el radiador, que es lo más grande que podíamos poner, y el inconveniente que vamos a tener aquí es la longitud máxima, que supera los 5 centímetros que nos decía el fabricante de la caja de PC. Ojo que solo te voy a dejar 5 centímetros para hacer lo que es la curva de los cables. Como podéis ver, 6-7 centímetros. Por eso yo he decidido quitar lo que es el soporte para los discos de 3,5. Como podéis ver, la posición suya sería esa y nos pegan ahí justo en la bandeja donde van los discos de 3,5 pulgadas y los de 2,5 pulgadas irían ahí. Pero bueno, se puede poner también ahí encima de la fuente de alimentación, no habría ningún tipo de problema. Pero bueno, como ya estábamos avisados por el tema de las distancias, nada, vamos a taladrar los remaches, los vamos a quitar, se quitan de forma muy sencilla. Simplemente escoger una broca del mismo diámetro con el que se ha hecho el agujero para poner el remache y nada, con paciencia hacemos un agujerito ahí hasta que pasa la broca y nada, lo quitamos. Bueno, vamos a seguir con el unboxing review de todo lo que entra en esta refrigeración líquida y bueno, es lo habitual. Ahí veis los cables para los socket AMD y en fin, suele venir para prácticamente todos los tipos de zócalos de CPU que hay. Nosotros vamos a utilizar estos que valen también para el 1150, 1151 y creo que es el LGA también para de los Xeon, el 2011 y el 2011-3, así que no va a haber ningún tipo de problemas. ¿Que hay así alguna duda o algo? Pues miramos lo que son las instrucciones, que vienen bastante bien, con todos los zócalos que hay de procesadores, y nada, pues ahí ponemos las chapitas, atornillamos por debajo, en fin, yo creo que es bastante sencillo este paso. Vamos a hacerlo así un poquito a cámara rápida. El motivo de hacer la cámara rápida evidentemente es para hacer los vídeos un poquito más cortos y que no sean tan pesados. Pues venga, ponemos ahí, lo cerramos. Como os estaba comentando, ahí viene para tres o cuatro pues, de diferentes medidas. Pero bueno, la verdad es que viene un poco mal porque se salen bastante. Digamos que es un poquito rollo poner eso ahí. No aprieta bien con la pestaña que tiene que apretar y le das la vuelta y se cae para abajo. Yo recomiendo cuando lo vayáis a poner ahí debajo de la placa base, poner algo debajo. Una goma de borrar, un trocito de cartón, porque se suele caer. Es decir, ahí yo lo voy a meter por debajo. Vas un poquito tanteando con los agujeros porque son de diferentes medidas. Y en fin, pero claro, luego en cuanto lo sueltas ahí encima de lo que es el chasis, pues se cae para abajo los tornillos. Muy importante, ya os digo, meter algo debajo de ahí para que sujete bien para arriba. Bueno, pues una vez que lo tenemos ahí metido, no hay ningún tipo de problema. Podemos atornillar ya lo que es la placa base. También hay bastante hueco para haber puesto los cables con la placa base atornillada. Entran las manos perfectamente y no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, lo suyo es hacerlo fuera. Bueno, vamos ahora con la fuente de alimentación.
Y bueno, lo que explicábamos también en el primer vídeo, no valen todas las fuentes de alimentación, tienen que tener una longitud mínima. Es decir, esta creo que era de 14 centímetros, pues está fenomenal. A partir de los 15 centímetros ya, o 14 centímetros y medio, ya no vale. Bueno, vamos a quitar este adaptador para las fuentes SFX, porque vamos a utilizar una convencional ATX. Nada, pues bastante sencillo, quitamos el marco y lo guardamos, que nos liamos mucho porque miramos las instrucciones. Pero bueno, bastante sencillo de cómo va solo en una posición, no puede ir de la otra porque no estaría al revés. Bueno, guardamos el adaptador para las fuentes SFX, pues si lo vamos a utilizar en un futuro. No queremos poner una tarjeta gráfica tan potente y ahí es fuentes de alimentación SFX económicas de 300-400 vatios. Bueno, pues vamos a ir pasando ya los cables de la fuente de alimentación con cuidado. Procuramos cuando vamos a hacer esto no golpear ningún componente, no dejar caer ningún conector en la placa base porque podría dañar algún componente. Si ya lo podemos también no ir enrollando mucho o cruzando mucho los cables. Muy importante ya desde el inicio cuando montamos que los cables no vayan cruzados para luego no tener problemas a la hora de poner las bridas. Bueno, como podemos ver, entra ajusta, pero tenemos esos 2-3 centímetros de espacio suficiente para poner los conectores y poder disimular ahí los cables. Vamos a terminar de llevarla hasta atrás del todo y le ponemos los tornillos. Como podéis ver ahí, no sé, habrá 2 centímetros, escasos 2 centímetros, no llegará a 3 centímetros. Pero lo suficiente para ponerle los conectores y poder ahí disimularlos un poco. Bueno, el interruptor, acordaros de dejarlo encendido porque luego vamos a poner ahí la placa y no vamos a poder, o sea, no es una zona accesible, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues ahí podéis ver cómo queda, tenemos espacio suficiente para poner los conectores. Pues nada, venga, vamos a coger el conector de la placa base, lo vamos a poner ahí, solo tiene una posición, así que tampoco hay motivos de ponerlo así mal. Siempre suele ir con la pestaña para el lado exterior de la placa base, apretamos bien, que encaje, muy importante que encaje bien para no tener luego problemas de falsos contactos o que no hace suficientemente contacto con todos los pines de la placa base. Bueno, aquí va el conector de la CPU, que es el que le da la energía al procesador, también hay que conectarlo bien, que no haga ningún tipo de falso contacto. Bueno, aquí no sé muy bien el porqué, la moda esta de las bahías de la memoria RAM de traer solo lo que es una pestaña que se desliza, la otra viene fija, en fin. Ya he visto también en otras placas base que ven así, a mí personalmente no me gusta, yo prefiero 2 pestañas a cada lado, que no estas que solo vienen con una pestaña, pero bueno, oye, tampoco hay que darle mayor importancia. Bueno, pues ponemos ahí los dos módulos de memoria RAM y vamos a poner el M.2, todo bastante sencillo. Estamos haciendo un montaje paso a paso, de forma detallada, pero bueno, los que queráis ir así un poquito más deprisa, pues sin ningún tipo de problema. Bueno, lo ideal sería ponerlo por aquí debajo, por lo que hemos dicho que el radiador se calienta, no sé, quizás haya que ponerle algún disipador de estos que hay para poner de cobre o de aluminio que se pone encima con una almohadilla térmica, con un thermal pad, pero bueno, yo de momento voy a hacer pruebas y si vemos que coge mucha temperatura, 60-70 grados, pues sería ideal ponerle un thermal pad y un disipador, evidentemente. Bueno, pues vamos a retirar ahí los cables para meter la tarjeta gráfica. Como podéis ver, la tarjeta gráfica entra muy justa. Creo que el límite eran 31 centímetros o 31 centímetros y medio y esta llegaba casi a un poquito más, algo más de 30, no llegaba a 31. Pero bueno, así con un poquito de maña, sin hacer fuerza, ojo, a ver si nos vamos a cargar algún componente, muy despacito todo. Hay que ponerla ahí, una vez que la ponemos, bueno, iba a decir en ángulo de 90, pero es que no cabe otra opción para ponerla bien. Quizás ahí se pueda poner un poquito torcida, por decirlo de alguna manera, pero bueno, es muy complicado de meterla mal porque mismamente el espacio que hay ya te obliga a ponerla en ángulo de 90. Pues nada, venga, retiramos ahí un poquito los cables que nos pueden molestar y apretamos hasta que esté completamente bien metida. Eso es, que suba un poquito así para arriba y ponemos los tornillos, ponemos los cables de la fuente de alimentación y nada, como podéis ver, queda perfecta. Vuelvo a comentar, ya lo veremos en el vídeo en el que jugamos las temperaturas que llega a alcanzar. Yo he tenido que quitar, ya lo dije,
quitar lo que son las protecciones, los antipolvo, porque no deja casi entrar aire. Bueno, como podéis ver, tiene dos conectores de 8 pin. Esta tarjeta gráfica es de 8 pin y de 6 pin. Pues nada, se desliza, ya está preparado así el conector para poderlo quitar y que se quede en un conector de 6 pin. El único inconveniente, pues eso, que lo tenemos que tener ahí un poquito disimulado. Bueno, pues nada, vamos a cerrar ya lo que es la parte frontal. Lo que os comentaba, vamos a poner lo que es el prolongador del enchufe. Es muy importante dejar esto puesto en 1, porque luego no vamos a poder acceder a ese interruptor que hay ahí. Vamos a meter los cables todos hacia adentro y nada. Aquí, si os podéis fijar, también he quitado lo que es la rejilla de ventilación. Tenía una especie de almohadilla y cogía mucha temperatura, así que nada, todas esas cosas se las he quitado porque coge bastante calor. Acordaros que por ahí sale aire caliente. La fuente de alimentación coge aire frío por la parte de abajo y por ese lateral lo echa. Así que lo mejor es quitar cualquier barrera que pueda tener ahí para impedir que salga el aire caliente. Si tenemos ahí algo, como teníamos ahí una rejilla o un filtro, pues ya el calor va a subir para arriba, incluso se puede llegar a meter dentro del chasis si no nos interesa. Así que nada, quitamos el filtro antipolvo porque yo creo que es lo mejor. Sí es cierto que si quitamos los filtros antipolvo tenemos que limpiar o aspirar con mayor frecuencia. Bueno, ahí vamos a recoger los cables así a cámara rápida, le ponemos una brida o le ponemos un trocito de alambre para forma momentánea, pero lo suyo es cogerlo con una brida. Nada, le metemos ahí una brida, apretamos y ya veis que en 10-15 segundos en cámara rápida se hace perfectamente y no hay ningún tipo de molestia. Lo que bien parece, bien hecho está, así que siempre hay que dedicarle 15-20 minutos en hacerlo bien. Bueno, vamos a poner este ventilador, es el único ventilador que he puesto para sacar aire caliente. El aire caliente ahí lo va a generar lo que es la tarjeta gráfica. Vamos a poner un radiador, como estamos viendo, que lo que va a hacer es sacar también aire. Ahí podéis ver el esquema que lleva, es bastante sencillo, no lo he hecho ahí porque es simplemente poner los ventiladores en esa posición. Ojo, tenemos que ponerla en esa posición que saque el aire caliente, no que lo meta. Así que lo que comentaba, vamos a tener estos dos ventiladores sacando aire caliente y el ventilador de 8 centímetros que hemos visto. Sí es cierto que podríamos haber puesto algún ventilador metiendo aire, pero es que el espacio que hay es tan reducido que bueno, luego veremos a ver si podemos meter algún ventilador que meta aire. Pero bueno, con todos los orificios que tiene tampoco es mayor problema solo tener estos ventiladores sacando el aire caliente. Bueno, acordaros de quitar esa pegatina cuando vayamos a echar lo que es la pasta térmica. Es recomendable usar una pasta térmica que tenga bastante número de vatios por metro Kelvin. Bueno, antes de echar pasta térmica vamos a ver que todo encaja bien, que los tornillos o los espárragos que hemos puesto para la sujeción funcionen bien. Como podemos ver ahí es un poco complicado porque tenemos esas tuberías por donde va el agua caliente, pues la verdad es que no son muy flexibles, pero bueno, una vez que hemos visto que nos encaja bien, vamos a echar pasta térmica. Acordaros que tenga una conductividad bastante elevada, a partir de 10 vatios metro Kelvin, sería lo ideal. Bueno, por lo que comentamos, yo ya sabéis que soy un desastre echando pasta térmica, he hecho demasiada pasta térmica, no sería lo suyo echar tanta, pero bueno, vamos supongo yo que con los pasos de los años pues iremos aprendiendo. Venga, vamos a echar ahí pasta térmica. Yo voy a darle solo lo que es en la parte central. Los chinos de Ergin dicen que es cobre. Donde está eso es cobre, donde yo estoy echando pasta térmica. Lo de al lado es aluminio. Aunque parezca todo del mismo color, no sé, puede ser que tenga un baño o algo, pero es cobre, ellos insisten en que es cobre. Bueno, pues venga, vamos a ponerle ese trocito de pasta térmica. Acordaros de que donde va el procesador, lo que es el IHS, sobresale un poquito más. No está todo a la misma altura. Donde yo he echado la pasta térmica está un poquito más elevado. No llegará a medio milímetro, está un poquito más elevado para asegurarnos que toca con el cobre. Bueno, esto es una manía que tengo yo del sobrante ponerlo ahí. Lo tenía que haber quitado, pero bueno, es igual. Manías tenemos todos. Pues venga, muy importante ahora cuando vayamos a poner lo que es la bomba,
apretar ahí, o sea, ponerla, sujetarla y no levantarla. Una vez que hemos apretado, ahí no conviene volver a levantar, volver a poner. Se va a mover la pasta térmica, pueden quedar algún tipo de burbuja. Así que nada, siempre apretamos, hacemos presión ahí en lo que ponemos los tornillos. Tenemos que apretar ahí, si no queremos cambiar de mano, pues antes de levantar una mano, porque es complicado. Acordaros que tenemos ahí el radiador que está sujeto, no llegan muy bien los tubos. Yo he puesto un cartón para que levante un poquito más. Si os habéis fijado, he puesto ahí un cartón, una caja para que levante un poquito más lo que es el radiador. Bueno, pues apretamos ahí en lo que localizamos los tornillos. Muy importante tener el destornillador imantado, no dejar caer ahí ninguna tuerca, porque son componentes muy delicados. Y bueno, ¿cómo los vamos a apretar? Pues como veis en imagen, 1, 2, 3 y 4, como si estuviéramos apretando las ruedas de un coche, para que queden bien. Ahí ese tornillo no lo vamos a apretar hasta el fondo, simplemente lo vamos a aproximar. Y una vez que hemos apretado ya apretamos los 4, pero vamos a ir aproximando y luego le vamos a dar un apriete final. Evidentemente no vamos a utilizar una llave dinamométrica porque no tiene sentido, pero bueno, apretamos ahí hasta que quede bien. Bueno, pues un truco para poner el radiador, no lo podemos hacer con la tapa, porque no nos va a entrar. Tenemos que hacer un juego ahí, porque la tapadera hay que deslizarla, es decir, va a unos centímetros montada y va deslizada. Así que lo que hay que hacer es poner ahí de cualquier forma, entre comillas, el radiador, lo dejamos caer así. Y luego ya ponemos la tapadera. Y una vez que tenemos puesto la tapadera, pues ya con los tornillos, como podemos meter la mano por ese orificio, pues ya sería ponerlo. No podemos poner el radiador directamente puesto con la tapa, porque hay que deslizar y no nos va a entrar, nos va a pegar ahí con el ventilador de salida de aire, bueno, un rollo. Así que la forma más fácil de hacerla es así. Lo ponemos ahí y ahora lo vamos a cuadrar. Metemos un poquito la mano y cuadramos los agujeros. Y lo que hacemos es, pues levantamos para arriba el radiador. No va a haber ningún tipo de problema. Luego lo vamos a poner ahí para que veáis que está todo perfecto. Bueno, ahí vamos a ver dónde están los tornillos. Vamos moviendo un poquito. Ahí vemos ya que aparece un tornillo. Pues nada, aprovechamos. Le vamos a darle un par de vueltas. No lo vamos a apretar, ojo. Simplemente es darle un par de vueltas para que agarre. Luego ya cuando veamos más orificios, pues los vamos apretando. Ahí le damos simplemente un par de vueltas, que coja un par de espiras solo del tornillo. Ahí vamos poniendo, pues igual, vamos poniendo y vamos apretando un poquito. Cuando ya estén todos centrados, pues terminamos de apretar. Bueno, pues ya prácticamente estaría hecho el montaje de este chasis de tamaño reducido. Ostras, los cables, madre mía, qué desastre. Bueno, pues nada, ahora nos tenemos que dedicar otros 5 o 10 minutos, 15 minutos a poner ahí los cables. Bueno, venga, vamos a hacer ahora el tema de los ventiladores. Bueno, yo creo que aquí no hay polémica, yo creo que es bastante sencillo. Es decir, tenemos un conector de 3 pines, que es el de la bomba, que ese tiene que ir en el sysfan, no puede ir en el CPU fan. En el CPU fan van los ventiladores. Normalmente las bombas suelen trabajar, no sé, a 2000 revoluciones por minuto, por lo menos trabaja la mía. Estas dos que he comprado trabajan a esa velocidad. Sin embargo, lo que son los ventiladores, no. El CPU fan de la CPU, pues dependiendo si va más deprisa, más despacio, dependiendo de la temperatura que coja. No la bomba que vaya más deprisa o más despacio moviendo el agua. Porque si los ventiladores no disipan el calor del radiador, pues te da lo mismo. Así que el CPU fan a los ventiladores. Bueno, como no tengo aquí conectores suficientes porque no he metido el cable en el que estaba más adentro, pues nada, cojo este apaño que viene aquí y ya está. Que no tenemos estos dos conectores, pues nada, los metemos en el sysfan. Bueno, pues después de haber dedicado 15-20 minutos a poner todos bien los cables, a ponerle bridas, pues vamos a disimular ese conector SATA. Como habéis visto, también tenemos ahí tanto el SATA de la energía como el SATA de la conexión, para si un día queremos meter un disco no va a haber ningún tipo de problema, lo podemos poner ahí, son finitos y entran de maravilla. Bueno, el espacio que hay interior es muy pequeño, pero lo suficiente. Hemos procurado no meter mucho aire caliente, el único aire caliente va a ser el de la tarjeta gráfica. Muy importante también que los ventiladores no toquen nada, es decir, al girar el ventilador que no raspe. Bueno, nos vamos a dar cuenta evidentemente cuando arrancamos el ventilador que está rozando con algún cable, por eso hay que ponerle bridas y que quede todo bien.
Vamos a ver qué tal luego las temperaturas en el siguiente vídeo, porque no vamos a hacer ya mucho, ya es demasiado largo. Bueno, ahí podéis ver que he utilizado un alambre de estos, luego lo hay que sustituirlo por una brida. Bueno, pues nada, ya daríamos por finalizado el montaje, le ponemos las tapas, vamos a ver qué tal las temperaturas. Como podéis ver ahí, yo le he quitado los filtros, porque es que el flujo de aire con los filtros puestos es que es malísimo, es malísimo. Bueno, ya para finalizar, lo que hablábamos al principio del vídeo, tiene dos posiciones, una vertical, otra horizontal. Bueno, yo lo voy a poner ahí en la base, pero perfectamente podemos ponerlo donde hemos cerrado la última tapa. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que se me ha olvidado comentar cuando estábamos con la disipación líquida, es el tema de la posición que tiene que ser lo que es la bomba respecto al radiador. Ya sabéis que por ahí circula el agua, tiene una bomba, tiene aire también, que es muy importante, siempre el radiador quede por encima de la bomba que mueve el agua. No puede estar al revés, porque puede quedar una burbuja de agua ahí atrapada o que no se mueva al lado de la bomba y podemos tener problemas. Así que siempre hay que poner lo que es el radiador por encima de la bomba del agua, para eso, para no tener problemas, que se pueda quedar algún tipo de burbuja. Bueno, pues ahí estamos haciendo la primera prueba que hice con el filtro antipolvo puesto. Como podéis ver, es que no deja casi entrar el aire. Se puede escuchar también el ruido. Fijaros cuando hemos quitado cómo libra bastante lo que es el sonido. Se oye de otra manera completamente diferente. Pero bueno, la temperatura baja bastante la temperatura. Fijaros el ruido que hace. Se nota bastante de tener el filtro antipolvo a no tenerlo, así que yo recomiendo quitarlo. Puede ser que esto perjudique porque se meta o entre demasiado polvo, pero bueno, le hacemos un mantenimiento a lo que es pues cada 6 meses, dependiendo del uso evidentemente, o cada año, cada 2 años, dependiendo del uso que le vayamos a hacer, pues aspiramos, le hacemos una limpieza a los ventiladores y a la tarjeta gráfica, pero es que es un alivio. Es un alivio tanto para la gráfica, para todos los componentes que están dentro del chasis, dentro de este PC. Es un alivio no tener puesto esa rejilla de ventilación. Mejora un montón el flujo. Bueno, aquí con una mano y la otra grabando, pues es complicado de poner eso. Pero bueno, ahí como podéis ver también ahí sigue viendo un poquito de ruido. Pero bueno, mejora bastante. Desde luego yo no lo voy a dejar con los filtros. Y fijaros ya cómo ha bajado de 70 y tantos a 58, ojo. Creo que tenía 70 y tantos grados y ha bajado a 58. Bueno, pues aquí tenemos otra curiosidad que se me ha olvidado ponerlos. Ahí tenemos unos LED que nos indican el proceso de arranque de esta placa base. Habría que mirar a ver si hay algún tipo de problema, si se nos queda alguna LED encendida. Si se apagan está todo correcto. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis cualquier cosa la podéis poner ahí en los comentarios. Ya haremos un vídeo de rendimiento. Ya veremos las novedades que trae la nueva BIOS. Es una BIOS completamente diferente. Bueno, está un poco tuneada. Tiene una capa de personalización para que sea un poquito más entendible con los apartados. Pero bueno, ya lo veremos en el siguiente capítulo. Lo dicho, mandaros un saludo a todos, daros las gracias. Y cualquier cosa me la ponéis ahí en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.